¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro video, yo soy Vic. Bueno, en el video de hoy vamos a hablar de la carta que considero es la más injusta que tenemos actualmente, y esta es la superpolimerización. En el video vamos a hablar sobre sus ventajas y desventajas, unas cuantas cartas para hacerlas un poco más potentes, y sobre todo vamos a hablar sobre muchísimos blancos para poder utilizar esta carta. De esto va a tratar el video, así que vamos allá. La superpolimerización hizo su debut en el año 2008 en el set de Phantom of Darkness, que, si ustedes no lo saben, es uno de los sets que más impacto ha tenido para el juego. Solamente por nombrar dos cartas que en ese momento tuvieron muchísimo impacto, y si bien una de estas ya no tiene tanto juego competitivo, pero la otra todavía está incluso en la lista, son cartas como el Dark Armed Dragon y el Dark Grepher. Esto es solamente mencionando dos cartas, pero la verdad es que este set ha tenido muchísima relevancia desde que fue lanzado. Por si ustedes no están familiarizados con la misma carta, vamos a leerla, y esta es la superpolimerización, que es una carta de magia, es una magia rápida, y su efecto es que podemos descartar una carta, esto es costo, podemos invocar por fusión un monstruo desde nuestro extra deck utilizando monstruos de cualquier campo como materiales de fusión. Ningún jugador puede activar cartas o efectos en respuesta a la activación de esta carta. Primero que nada, es una magia rápida, por lo que prácticamente hace que esta carta esté viva en todo momento. El único momento en el cual esta carta está desprotegida, que no va a tener un buen uso, es prácticamente en la main phase 2, que es idealmente cuando lo estamos seteando, y en la misma fase final cuando estamos haciendo esto. Estos son los únicos dos puntos en los que en realidad está muerta, y también considerando unos momentos adicionales como cuando no hay monstruos en el campo, pero ya los vamos a mencionar un poco más. Esta carta tiene una versatilidad increíble. Antes de que esta carta se fuera prohibida, los decks que más le sacaban provecho eran los héroes y los Shadow, y esto se debe a que solamente estos arquetipos tienen fusiones genéricas, es decir, los Elemental Hero tienen muchas cartas de fusión que simplemente necesitan un monstruo de su arquetipo, es decir, Elemental Hero, y un monstruo de cierto atributo, y es exactamente lo mismo para los Shadow. Muchas veces el monstruo que se invocaba realmente no tenía mucho uso, pero el hecho de no poder responderle a la superpolimerización y que estábamos quitando el monstruo del campo era suficiente para generarnos ventaja. También vale la pena mencionar que antes no teníamos los links, por lo que podíamos poner tantos monstruos de fusión, sincro, exide, péndulo como nosotros quisiéramos desde nuestro extra deck al campo, por lo que tener una fusión en realidad no nos estaba estorbando. Vamos a hablar sobre las ventajas y desventajas de esta carta. Vamos a empezar por las ventajas. La primera es que nos permite utilizar monstruos de cualquier lado del campo. Pueden ser solo monstruos del oponente, pueden ser solo nuestros monstruos, o pueden ser incluso unos cuantos del oponente y unos cuantos nuestros. Va a depender mucho de qué estamos fusionando. Al ser una carta de Quick Play, esta carta está viva prácticamente en todo momento. Como ya mencioné, sus puntos vulnerables es cuando esta carta está seteada o cuando no hay monstruos en el campo. Sin embargo, si esta carta incluso la estamos robando, la podemos activar en la draw, en la standby phase, en la main phase 1 o 2, en la battle phase, incluso en la fase final. Entonces esta carta, siempre y cuando tengamos algo en la mano para poder descartar por su costo, vamos a poder resolverla. Tiene una cláusula de protección que prácticamente la hace una de esas pocas cartas de velocidad 4. Debo de hablar sobre la velocidad 4 porque muchos de ustedes no están tan familiarizados. Primero que nada, no existe velocidad 4 como tal. Las cartas todas tienen velocidad 1, 2 y 3. Sin embargo, se le llama velocidad 4 a las cartas que no les podemos responder ni siquiera con cartas counter, que estas son las únicas de velocidad 3. Precisamente superpolimerización por eso es tan potente, porque como tiene una cláusula de protección que hace que no se pueda hacer nada en respuesta a esta misma, entonces aunque tengamos todas las cartas counter del mundo, no le podemos responder a superpolimerización. Por eso se le llama velocidad 4, pero en sí velocidad 4 no es un término oficial, simplemente es una forma de decir que no se le puede responder. Volviendo con las ventajas, al haber avanzado tanto el juego mientras superpolimerización estuvo prohibida, ahora tenemos muchísimos más blancos de superpolimerización, y precisamente como no podemos activar nada en respuesta a la activación de la superpolimerización, es una de las pocas cartas que nos permite romper esos campos invencibles. Ahora vamos a pasar para sus desventajas, porque a pesar de que una carta sea tan potente, siempre tiene su lado débil. La primera es que si por alguna razón no tenemos las circunstancias que necesitamos en el campo, es decir, que no hayan al menos dos monstruos en el campo, que no tengamos un blanco viable en nuestro extra deck, que nuestra zona de monstruo extra esté ocupada, que no tengamos una carta para tirar como costo y cosas que se le parezcan, entonces esta carta es inútil o simplemente no la podemos usar. A pesar de lo potente que es esta carta, no podemos activarla cuando ya hay efectos que nos están restringiendo el uso de magias. Por
ejemplo Secret Village of Spellcasters, Imperial Order, Spell Canceller, solamente por mencionar algunas, son cartas que ya que están en el campo no podemos activar magias, por lo que a pesar de la potencia de esta misma no nos va a servir de nada. Otra desventaja es que tenemos el máximo uso de esta carta cuando el oponente está armando su campo o cuando ya tiene su campo establecido, pero por ejemplo esta carta sola simplemente se le puede aventar un tifón y como no hay monstruos en el campo para fusionar o como no se dieron las circunstancias, esta carta simplemente va a ser destruida. A pesar de la increíble versatilidad que tenemos ya en el extra deck para blancos de superpolimerización, hay muchos decks a los cuales esta carta no les afecta, sobre todo si solamente están utilizando un monstruo, por lo que nosotros tenemos que poner un monstruo de manera adicional para que esta carta esté viva. También va a depender muchísimo de la calidad de jugador que tengan enfrente. Si resolvieron superpolimerización de manera exitosa en el primer juego, muy seguramente para el juego 2 y 3 va a tener side o simplemente va a jugar alrededor de esto, es decir, solamente va a dejar un monstruo o también va a depender mucho de cuántos blancos tengan en su extra deck, pero un buen jugador va a poder jugar alrededor de superpolimerización. Lo mencioné como una ventaja, pero si se las están usando en contra también es una desventaja. El hecho de que no se le puede encadenar nada nos deja muy vulnerables a su efecto. Y por último, si bien esta carta es muy potente y es muy injusta, va a ser tan potente como sean los blancos que tenemos en el extra deck. Si nuestra estrategia no se basa en usar extra deck, entonces podemos prácticamente tener 15 cartas en el extra deck que podrían ser blancos viables para poder utilizar con superpolimerización, pero esto haría que no tuviéramos cartas esenciales como cartas Nightmare, los monstruos Borrel. Entonces va a depender mucho de la estrategia que estén usando, pero incluso con un extra deck lleno de monstruos a los cuales podríamos ir con la superpolimerización, si el oponente está utilizando algo a lo que superpolimerización no le afecte, como por ejemplo una estrategia de Burn, de Stall, de Exodia o algo así, entonces no nos va a servir de nada. Como tal, la superpolimerización me parece que es un mal necesario. El juego ha evolucionado durante los últimos años que el jugador que va primero tiene que armar el mejor campo que pueda para que el oponente no pueda jugar, sea a través de interrupciones, de cartas que no lo dejan jugar o cualquier cosa que se le parezca. Es básicamente a lo que el juego se ha reducido últimamente, y esto es algo que ha hecho que muchos jugadores abandonen el juego, que muchos jugadores no se interesen en el juego competitivo, y es muy desafortunado que sea así, pero es exactamente como ha evolucionado el juego. Precisamente por eso prácticamente todos los decks tienen que utilizar hand traps, porque en la posibilidad de que pierdan el dado, tienen que tener una forma de poder interactuar con el oponente para poder interrumpir su jugada y que no deje un campo invencible, o en el mejor de los casos que lo puedan detener. Ya tenemos muchas cartas muy potentes para ir segundo, pero incluso hay campos tan potentes yendo primero que muchas de estas cartas no acaban sirviendo o no son suficientes. Ejemplo de unas cuantas de estas cartas son por ejemplo los Kaiju y la Evenly Match. Hace unos cuantos formatos estas cartas eran muy buenas porque prácticamente con que abriéramos con una de estas podríamos volver al juego. Para el caso del Kaiju simplemente teníamos que tributar su monstruo jefe y ya había desperdiciado una cantidad de recursos considerable allí y ya podíamos empezar a hacer nuestras jugadas. Por la parte del Evenly Match, no importa cuántas cartas pusiera en el campo, era muy difícil que hubiera una negación de trampa, entonces con esto podríamos regresar al juego. Si bien sacrificábamos la Battle Phase, va a depender mucho del deck del oponente si podía volver a generar recursos o si simplemente había gastado prácticamente la mitad de su deck o todo el deck para generar su campo, y entonces nosotros prácticamente tendríamos la victoria. El problema es que los campos son tan opresivos y son tan poderosos que muchas veces esto no va a ser posible o no va a ser suficiente. El uso de los Kaiju prácticamente acaba siendo un 1 por 1, es decir, perdemos una carta, le quitamos una negación, una interrupción, pero todavía va a tener 4, 5, 6 negaciones incluso, por lo que esto no es ideal. Por la parte de Evenly Match ya tenemos más magias que pueden negar magias y trampas, y no solo eso, un buen jugador va a jugar alrededor de Evenly Match, va a dejar que pongan una o varias cartas en el campo para asegurar que no puedan caer sobre esto, y después de eso va a empezar a negarle sus efectos. Entonces ni siquiera con estas cartas que hace unos 2-3 años eran tan buenas para romper campos, hoy en día ya no son suficientes. Precisamente es aquí donde entra la superpolimerización. Con su infame velocidad 4, no importa cuántas negaciones tenga el oponente, no importa si tiene un campo lleno de trampas que nos puedan negar, como por ejemplo Solemn Judgment, Solemn Scolding, Solemn Warning, no importa qué carta sea, como no se le puede responder a la superpolimerización, simplemente vamos a tomar recursos del oponente, vamos a poner un monstruo en el campo que idealmente nos va a poder
poder ayudar a poder jugar contra esas mismas interrupciones, contra ese campo establecido, o simplemente mermamos lo suficiente el campo para que siquiera tengamos una oportunidad de jugar. Sin embargo, me parece muy desafortunado que tengamos que llegar a estos extremos porque superpolimerización es una carta muy injusta. Sea que ustedes la usen o que la hayan usado en su contra, saben lo injusta que llega a ser esta carta. Hay muchos juegos que son muy largos y que hacen muy buenas jugadas para poder merecer la victoria, y con una simple superpolimerización el oponente roba 2 de sus monstruos, 3 incluso, le da la vuelta al juego y acaban perdiendo o incluso ganando de formas muy injustas. A pesar de lo injusta que es la superpolimerización, me parece que su punto más saludable es precisamente estando a 3. Cuando esta carta estaba a 1 o a 2 era incluso peor, porque las probabilidades de que abrieran con esta carta o incluso usando cartas para poder excavar en el deck, la verdad es que no era muy probable que fueran a ver esta carta, y si llegaban a perder con superpolimerización por el uso de esta misma era incluso peor. Por haber estado tanto tiempo prohibida, entonces la posibilidad de que ustedes tuvieran esta carta era muy baja, salvo que ustedes coleccionaran cartas prohibidas o que hubieran estado jugando competitivo en los últimos 5 o 6 años. Entonces esta carta de la noche a la mañana apareció para el juego y es una carta bastante cara. Afortunadamente tuvimos reimpresiones en el OTS 9 y en el Duel Devastator, por lo que esta carta ya es mucho más accesible. Sin embargo, esta carta es tan potente, tiene tanto uso en el side deck, en main deck incluso, que generalmente esta se tiene que utilizar a 3. Se llega a utilizar algunas veces a 2, pero generalmente se usa a 3, y precisamente por esto en sus versiones comunes todavía se mantiene en un precio considerable, muy similar a lo que sucede con la Ash Blossom. También la superpolimerización es mucho más potente hoy en día, porque hace 5 años no teníamos ni la mitad de todos los blancos que tenemos hoy en día para la superpolimerización. Además, la misma existencia de la superpolimerización puede restringir mucho la creación de cartas en el futuro. No se puede crear una fusión genérica como digamos 2 monstruos, porque superpolimerización se volvería una carta rota de la noche a la mañana, que de hecho ya considero que lo es, pero imaginen lo potente que podría ser esta carta para poder interrumpir al oponente. Entonces también el hecho de que superpolimerización exista va a hacer que las fusiones que sean creadas van a tener que ser mucho más específicas, o que sean un poco más difíciles, que tengan efectos no tan potentes y cosas similares. Una de las cosas que mantiene a superpolimerización es que es una magia continua, y hasta el día de hoy no tenemos algo para poder buscar magias continuas, por lo que si queremos utilizar esta carta tenemos que jugarla a 3, y también tenemos que tener una cantidad generosa si es que queremos ver consistencia al verla. Pot of Duality si es que su deck no se basa mucho en invocar de manera especial, Pot of Extravagance si no utilizan mucho el extra deck, aunque esto choca bastante por los mismos blancos de superpolimerización. Pot of Desires, a pesar de que existe este riesgo de que podamos remover incluso las 3 copias de superpolimerización, pero también tenemos otras cartas para draw power, como por ejemplo Allure of Darkness si es que su deck se basa en utilizar monstruos en su mayoría de atributos de oscuridad. Tenemos cartas un poco más lentas como por ejemplo Trade-in, que ya no es tan útil pero que todavía sirve como un motor. El motor de los Spellbook para poder acelerar 2 cartas, los Danger que prácticamente pueden entrar cualquier estrategia y que cada Danger es un Upstart Goblin en potencia. Entonces, si bien no hay una forma de garantizar de que vamos a tener la superpolimerización, tenemos muchas cartas con las cuales promover que la vamos a ver o que la vamos a tomar. Unas cuantas cartas que van a hacer que la superpolimerización sea mucho más potente. Por ejemplo, tenemos a Lair of Darkness, que en su activación va a hacer que todos los monstruos del campo se vuelvan de oscuridad, lo que va a hacer que el Starving Venom Fusion Dragon sea un blanco mucho más simple para poder ir a esta carta. Siempre y cuando los monstruos en el campo no sean tokens, entonces van a poder utilizarla. De la misma manera, el nuevo monstruo Predaplant, que se hace con 3 monstruos de oscuridad, es ahora mucho más fácil de invocar, siempre y cuando el oponente no esté utilizando una estrategia que se basa en monstruos del mismo tipo. Dragon of the Swamp es incluso más potente aquí, entonces es una carta que puede promover más potencia para la superpolimerización. De la misma manera, Zombie World, sea que la tengan como una carta de tech o simplemente porque están jugando zombies, ya que convierte a zombies todos los monstruos del campo y cementerio, el Dragonecro Nether Soul Dragon también es un buen blanco para esto mismo. Si es que queremos añadir la superpolimerización a la mano, me parece que el motor de las Predaplant, es decir, Ofris Scorpio y Darlingtonia Cobra, son las cartas más viables, a pesar de que estas son muy vulnerables a prácticamente cualquier interrupción que existe. Y por último, el nuevo link de las Predaplant, su link 2, que es el Anaconda, no recuerdo bien su nombre. Esta carta nos permite utilizar la superpolimerización desde el deck. El beneficio es que no tenemos que utilizar costo, es
decir, no tenemos que tirar una carta de la mano al cementerio, pero a cambio se le puede responder al efecto de Anaconda. Sin embargo, estas son las formas en las que podemos agregar superpolimerización, que podemos hacer que sea mucho más fácil resolverla o incluso que podamos utilizarla desde el deck. Eso cubre básicamente toda la información que creo que es pertinente saber precisamente de la superpolimerización. Ahora vamos a pasar precisamente con los blancos. Vamos a mencionar primero los más útiles, los más populares, los más potentes y vamos a llegar incluso hasta unos cuantos que son bastante raros, que podrían jamás ver uso competitivo. Sin embargo, sería bueno que los tuvieran en consideración. Hay que mencionar que prácticamente cualquier carta de fusión que existe es un blanco posible para la superpolimerización, pero algunos son muy específicos. Por ejemplo, piden 2 nombres de monstruos específicos para su invocación, o quizás son de arquetipos que jamás van a ver juego competitivo, por lo que no vale la pena mencionarlos. Pero sí debo de decirles que prácticamente cualquier monstruo de fusión es un blanco viable para superpolimerización. Para el primer blanco tenemos a la Starving Venom Fusion Dragon. Esta es probablemente la carta más popular para poder usar en conjunto de la superpolimerización. Lo hemos visto con los Orcust, con los Thunder Dragon, con los Péndulo, con los Hero. El hecho de que el atributo de oscuridad sea tan potente, sea tan popular, sea tan prevaleciente en este juego hace que esta carta vaya a ser muy importante siempre y cuando tengamos superpolimerización legal. Predaplanter Ghostapelia se hace con un monstruo de oscuridad y con un monstruo de fusión. Esto quizás no se vea tan viable, pero tenemos muchos decks en el formato que pueden ir fácilmente a esta carta. Por ejemplo, Thunder Dragon cubre la parte de la fusión, que es lo difícil, y el monstruo de oscuridad adicional en realidad no es difícil de cubrir. Decks como Péndulo, que acaban muchas veces en el Odd Ice Vortex Dragon, también son bastante vulnerables porque el Master Endymion es un monstruo de oscuridad, y si no es Master Endymion hay una muy buena posibilidad de que uno de los monstruos que está dejando es de oscuridad, como por ejemplo el Borreload Savage Dragon. Salamangreat Violet Chimera es precisamente para este mismo arquetipo del Salamangreat, además de que gana la mitad de la suma de los ataques de los monstruos que fueron utilizados para la invocación de este. Entonces, cuando estamos invocando este monstruo ya estamos prácticamente a medio camino para poder matar al oponente. Como una nota adicional para este monstruo, Fusion of Fire nos permite utilizar monstruos de cualquier lado del campo, por lo que podríamos tener blancos adicionales. A esta se le puede responder, sin embargo podemos utilizar los monstruos del oponente. Y también hay un monstruo Salamangreat que es bastante genérico para cualquier deck en la forma del Salamangreat Almirage, por lo que con esto y un monstruo Link del oponente podemos prácticamente quitar una amenaza. No es algo que sea viable, pero vale la pena mencionarlo. Luego tenemos al Dragonecro Nethersoul Dragon, que se hace con 2 monstruos de zombie. Si alguna vez el zombie llega a ser meta, entonces esta carta va a ser muy usada. Y como ya lo mencioné, si están utilizando Zombie World como una tech o simplemente porque es su estrategia principal, entonces este monstruo va a ser muy fácil de poder invocar. El nuevo monstruo de las Predaplant, que se hace con 3 monstruos de oscuridad, este se puede revivir fácilmente y prácticamente puede negar la invocación especial de un monstruo. Entonces este también es una muy buena opción a considerar. El hecho de que se necesiten utilizar 3 monstruos de oscuridad puede llegar a ser problemático, porque al menos para este formato 2 son muy viables, pero 3 sí llega a ser demasiado. Sin embargo, vale la pena que lo tengan. Dragon of the Swamp necesita 2 monstruos del mismo atributo pero tipo diferente. Hay estrategias que se ven bastante mermadas por esto, como por ejemplo Subterror y Lightsworn, pero no me extrañaría que en el futuro tengamos otros decks a los que esta carta les afecte mucho. Metal Foes Crimsonite es un monstruo que nos pide un monstruo Metal Foe y 2 monstruos específicamente de 3000 puntos de ataque o menos. De buenas a primeras, este no parece un blanco muy atractivo porque Metal Foes tiene muchísimo tiempo que no es relevante en el meta. Sin embargo, hay una carta Metal Foe que está prácticamente en todos los decks de este tipo, y son los Péndulo. Heavy Metal Foes Electromate es considerado una carta Metal Foe, por lo que ya es uno de esos blancos para poder activar esa carta. Los requerimientos adicionales de 2 monstruos de 3000 de ataque o menos son prácticamente un chiste de poder cubrir, a menos de que se estén enfrentando a una estrategia que utiliza dinosaurios o dragones, arquetipos que se caracterizan por tener monstruos gigantescos. Entonces prácticamente el Heavy Metal Foes Electromite y 2 monstruos de su elección en el campo van a poder utilizarlos para poder ir por esta fusión. De manera más genérica, aunque no tan potente, también tenemos al Metal Foes Adamante, que este se hace con un monstruo Metal Foe y un monstruo de 2500 de ataque o menos. Este es mucho más sencillo de invocar, sin embargo, por la forma en que juegan los Pendulum, que quieren sacar campos invencibles, campos gigantescos, entonces es mucho
mucho más útil el Crimsonite. Luego tenemos al World Legacy War Dragon al Marduk. Este se hace con 3 monstruos de Link. Si bien ya tenemos un tiempo en el que el Extra Link no es algo viable o que no hay una estrategia que vaya a dejar tantos monstruos Link en el campo, todavía su valor como un blanco potencial para superpolimerización es muy bueno. Luego tenemos a Diplexer Chimera y esta fusión se puede invocar con 2 monstruos Cybers. 2 monstruos Cybers es bastante genérico. Con este podemos golpear a los Salamangreat prácticamente de la misma forma, pero al ser una fusión mucho más genérica, entonces podemos golpear otras estrategias en el proceso. Podemos golpear Marincess, Code Talker, a Tignister que ya vienen y prácticamente cualquier cosa que se base en utilizar Cybers. Borreload Furious Dragon se hace con 2 monstruos dragones de oscuridad. Este me parece que hubiera sido un blanco excelente si es que hubiéramos entrado al formato del Dragon Link, pero afortunadamente no fue así. A pesar de esto, los dragones siempre se han caracterizado por estar siempre a punto de dar el salto al meta, por lo que esta carta valdría mucho la pena tenerla por si acaso. Luego tenemos al Invoked Elysium, que se hace con un monstruo Invoked y con un monstruo que haya sido invocado de manera especial desde el extra deck. Sea que los Invoked en algún punto dan el salto al juego competitivo, que se les da soporte o simplemente porque ustedes podrían llegar a utilizar esta carta, me parece que es una opción bastante potente. Esta carta en potencia nos puede permitir remover todo lo que el oponente controle. Como una nota o un ruling para esta carta o en general para cartas que necesitan monstruos invocados desde el extra deck, los monstruos que estamos utilizando para esta carta deben de haber llegado desde el extra deck. Es decir, si ustedes tienen un monstruo Link como por ejemplo Galatea o Linkuriboh, que son blancos que son algo populares y que muchas veces regresan del cementerio, si están utilizando monstruos que llegaron del cementerio no cuentan para esta fusión. A pesar de que son monstruos del extra deck porque son Link, no fueron invocados desde el extra deck, fueron invocados desde el cementerio, por lo que no son viables para esta fusión. Este es un ruling que no mucha gente sabe y que también se presenta cuando están queriendo invocar al Mech Knight Abramax, entonces vale la pena mencionarlo. Luego tenemos al First of the Dragons, que se hace con 2 monstruos normales. Si algún día alguna estrategia que utilice monstruos de vainilla llega a ser la cabeza del meta, esta podría llegar a ser una muy buena opción. De manera adicional, hay que recordar que los monstruos token son considerados monstruos normales, por lo que si en algún punto también hay una estrategia que se base en generar tokens, esta podría ser una muy buena opción. Vision Hero Trinity y Vision Hero Adoration son fusiones genéricas para los héroes. La primera se hace con 3 monstruos de héroe, la segunda se hace con 2 monstruos de héroe, entonces también es una de esas a considerar. Luego tenemos al Chimeratech Rampage Dragon, que se hace con 2 monstruos Cyber Dragon, y luego tenemos al Chimeratech Over Dragon, que se hace con un Cyber Dragon específicamente y con un monstruo máquina. Sobre estos vale la pena mencionar que hay otros 2 que no se pueden invocar con la superpolimerización, como lo es el Mega Fleet y el Fortress, porque estos se hacen con una fusión de contacto, es decir que no utilizamos polimerización ni ninguna magia que se le parezca. Y para ser más específicos, por la parte del Rampage nos está pidiendo 2 monstruos Cyber Dragon, es decir, puede ser el mismo Cyber Dragon, puede ser Cyber Dragon Core, Cyber Dragon Seeger, Cyber Dragon Nova, todos esos monstruos Cyber Dragon, todos los monstruos del arquetipo. Por la parte del Over Dragon nos está pidiendo un Cyber Dragon específicamente, es decir, el nombre de Cyber Dragon y un monstruo máquina. Por la parte específico del nombre Cyber Dragon no hay mucho problema porque muchos monstruos cuando están en campo o cementerio ganan este mismo nombre, pero vale la pena hacer la aclaración. Si Monster of Theseus nos pide 2 monstruos Tuner y si alguna vez llegamos a tener Needle Fiber legal para TCG, que me parece que sí va a ser así, pero va a ser dentro de muchísimo tiempo, entonces esta carta podría llegar a ser bastante útil. Brotherhood of the Fire Fist Swan es un monstruo que nos pide solamente 2 monstruos Beast Warrior y esta podría ser bastante útil si es que volvemos a entrar en algún meta que los Beast Warriors son muy prevalecientes, tal y como lo tuvimos con los Zodiac. Cyber's Clock Dragon es una opción bastante interesante porque nos pide al Clock Dragon, que es un monstruo específico, y uno o más monstruos Link. Lo que tiene de interesante esta carta es que si bien vamos a necesitar precisamente al monstruo como tal, pero tenemos Signet Mining para poder buscarla, la gran ventaja que nos da esta carta es que cuando ya tenemos este monstruo en el campo, si el oponente no le tira Judgment o Warning y tiene un campo generoso de Links, podemos utilizar la superpolimerización, podemos tirar todos sus links, nuestro Clock Dragon, y este nuevo monstruo de fusión va a tirar cartas de nuestro tope de nuestro deck igual a la suma del índice de todos los monstruos link que utilizamos para su invocación y va a ganar 1000 puntos de ataque por cada una de estas, por lo que
fácilmente con esto podríamos pasar a un OTK. Esto no va a ser muy viable, sin embargo la potencia que tiene esta carta me parece que vale la pena mencionarla. El Five-Headed Dragon es una fusión de 5 dragones, me parece que va a ser muy difícil que podamos llegar a un punto así. Si hubiéramos entrado al formato de Dragon Link, creo que esto hubiera llegado a tener uso, muy poco, pero creo que hubiera llegado a ser usada. Sin embargo, vale la pena que la tengan en cuenta, sobre todo porque ya vienen las Dragon Maid y a pesar de que estas no van a tener juego competitivo, quizás quieran tener esta solamente para molestar. El Quintet Magician se hace con 5 monstruos Spellcaster y Endymion en sus versiones más puras no es difícil que deje 3 Jackal King y 2 Endymion o 3 Endymion y 2 Jackal King, por lo que esta fusión sirve para lo mismo que para el Five-Headed Dragon para los dragones. El Earth Golem Atiknister se hace con un monstruo Link y con un monstruo Cybers, entonces cualquier estrategia que prácticamente se base en Cybers va a ser bastante vulnerable a esta. Este no ha sido lanzado aún, pero vale la pena ya empezar a ver los blancos que tenemos para el futuro. El Odice Vortex Dragon se hace con un monstruo Odice y con un monstruo péndulo. Ahora va a ser bastante difícil que lleguen a utilizar esta carta como su blanco de superpolimerización, pero si en algún punto el Odice se hace meta o si simplemente el péndulo empieza a ganar popularidad y uno de esos monstruos que dejan en sus campos es precisamente un monstruo Odice, entonces esta podría llegar a tener mucho uso, sobre todo porque en su invocación especial todavía podemos regresar algo a la mano y si estamos jugando péndulos entonces vamos a tener todavía más valor de esta carta. Luego tengo al Panzer Dragon que se hace con una máquina y un dragón. Quizás este blanco sea el más extraño que hayamos mencionado hasta ahora, pero por ejemplo por la parte de los péndulos no es tan difícil que puedan dejar esto. Hay que recordar que los péndulos siempre están buscando formas de poder poner negaciones y, por ejemplo, el Odice Vortex es una de sus opciones más comunes. Hasta antes de que prohibieran Agar Pain, prácticamente podrían dejar al Hot Red Dragon Arcfiend Abyss o prácticamente cualquier monstruo dragón que les fuera útil y uno de esos monstruos que a veces llega a estar en su campo y que coincide que es de tipo máquina es el F.A. Dawn Dragster, por lo que el uso de esta carta va a ser muy específico, pero tampoco es imposible que llegue a suceder, sobre todo porque máquina y dragón son tipos muy populares en el juego y no me sorprendería que en algún punto viéramos un deck que pueda utilizar ambos tipos de una forma muy potente. Aquí este blanco sería muy bueno. Y por último, a pesar de que esté prohibido, está Elder Entity Norden, que se hace con un monstruo de Xyz Synchro y otro monstruo de Xyz Synchro. Entonces, hay estrategias que esto les puede afectar, pero de nuevo, este está prohibido. Y esos son todos los blancos que considero que vale la pena mencionar. De nuevo, prácticamente cualquier monstruo de fusión es un buen blanco de superpolimerización, pero la ventaja de los blancos de superpoli es que mientras más genéricos sean, mientras más potencia tengan, entonces es mucho mejor para todo esto. Vale la pena mencionar que prácticamente cualquier estrategia que se base en la invocación de fusión es todavía más susceptible al uso de superpolimerización. Quizás vayan a tener que utilizar cartas muy específicas, pero si ustedes revisan los arquetipos de fusión, sus mismos monstruos de fusión son generalmente bastante genéricos. Entonces cuando estos estén armando sus campos o incluso con campos ya establecidos, no sería difícil que utilizaran sus mismos monstruos para poder dejar un monstruo de su lado del campo y haber consumido así todos sus recursos o quizás interrumpirlos a la mitad de sus combos. Solo por mencionar unos arquetipos tenemos a los héroes, a los Shadowr, a los Prankits, a los Melodius, a los Ancient Gear, que de hecho los Ancient Gear tienen fusiones de 2, 3 y 4 materiales, a los Dream Mirror, a los Dragon Maid, a las Lunalight, a los Gravekeeper, a los Gem Knight. Entonces estos son solamente unos cuantos arquetipos que tienen unas fusiones muy genéricas que son muy útiles para su misma estrategia, pero que si en algún punto alguna de estas se llega a volver meta o si simplemente están enfrentando mucho a una de estas estrategias, pueden utilizar sus mismos monstruos en su contra, porque muchos de estos son muy genéricos. Y esa es básicamente toda la información que quería cubrir en el video. Esto me lleva a la pregunta sobre si superpolimerización es una carta injusta. Por supuesto que sí, me parece, como ya lo mencioné, que es la carta más injusta que tenemos en el juego, pero creo que vamos a tener que jugar todavía mucho tiempo con superpolimerización porque no veo cómo se van a detener esos campos invencibles. A pesar de que hemos tenido muy buenos golpes en la lista y que desafortunadamente no han cambiado los formatos, sí hemos visto que los campos invencibles se han mermado muchísimo. Sobre si pienso que superpolimerización podría volver a la lista, creo que sí, pero esto va a depender de dos factores. Creo que primero es la agenda de Konami.
Si Konami tiene un arquetipo que quiere lanzar y que quiere empujar para que sea el nuevo mejor deck y superpolimerización es una carta que está en su camino, muy seguramente nos vamos a despedir de superpolimerización de un día para otro. Pero si avanzamos en los siguientes formatos a un meta en el que simplemente se está utilizando un monstruo, entonces creo que superpolimerización va a caer muchísimo en desuso y vamos a cambiar superpolimerización por otras cartas como Kaiju, Hand Traps y otras que se le parezcan. Sin embargo, sea que les guste o no esta carta, me parece que vale la pena que sepan todo lo que conlleva el uso de la superpolimerización, sean las ventajas, las desventajas, los blancos, y no importa cuánto tiempo vayamos a tener superpolimerización. Quizás tengamos superpolimerización legal por lo que le queda de vida a este juego, quizás en el siguiente formato se vaya porque en realidad es una carta bastante injusta. Sea cual sea la agenda de Konami, hay que utilizarla mientras podamos. Por último, pienso que esta carta va a tener una reimpresión en el Structure Deck de los Shadow, que es el Shadow Showdown, que este está programado para que nos llegue en febrero de 2020 a nosotros TCG. Tiene sentido que la vayan a utilizar los Shadow. Pero bueno, eso es todo lo que tengo para este video. Déjenme en los comentarios qué piensan de superpolimerización. ¿Les gusta la carta? ¿No les gusta la carta? ¿La moverían en la lista? ¿La regresarían a prohibida? Y si también olvidé algún blanco relevante para el extra deck precisamente para el uso de esta carta. Si llegaron hasta aquí, dejen me gusta, suscríbanse, activen la campanita para saber cuando subo nuevos videos y nos vemos en la siguiente.